Hola, bueno, muchas gracias por estar aquí, a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a lo que es la celebración de la vida de Antonio. Hoy estamos aquí para celebrar esa vida, ¿no? Eh, el ser humano siempre puede elegir, ¿no? Y podemos elegir entre celebrar la muerte y la enfermedad o podemos celebrar la vida compartida, ¿no? Nosotros elegimos celebrar esa vida compartida. Sé que es difícil, ¿no? Porque a todos y a todas en el momento del fallecimiento de Antonio nos brota en el corazón un dolor y una pena enorme que hace que nuestro corazón pues, esté triste, ¿no? Sin embargo, ya transcurrido un año desde ese fallecimiento, tenemos la opción de elegir, ¿no? Y fijaros, nosotros hemos hecho este planteamiento de celebrar la vida de Antonio no solamente porque es algo que desde el espíritu de nuestra familia lo tenemos como muy metido, ¿no? El celebrar la vida, el dar gracias a Dios por lo que tenemos compartido, ¿no? Sino también porque era el mandato de Antonio. Antonio, desde el primer momento en el que se puso enfermo, nos dijo permanentemente, ¿no? Estad alegres, por favor, no hagáis de esto una tristeza, no hagáis de esto algo que os haga la vida más oscura, os haga la vida más triste, ¿no? Porque además él, todos lo sabéis, las personas que estáis aquí lo sabéis, era una persona súper disfrutona, era una persona que era una alegría de vivir en lo doméstico, en lo pequeño, pero sin grandes alaracas, pero que era una persona con la que se disfrutaba en la conversación, se disfrutaba tomando un vino, se disfrutaba con todo, ¿no? Haciendo deporte, lo que fuese. Así que estamos aquí no solamente porque necesitamos como seres humanos ir despojándonos de esa pena y de ese dolor, sino también porque era el mandato de Antonio, ¿no? Antonio nos pone ese mandato y de alguna manera es lo que estamos haciendo, cumplirlo. Eh, y celebramos la vida, ¿no? Que es una vida compartida. Y os tengo que decir que en realidad esa celebración de la vida no comienza hoy, sino que ya la hemos tenido, ¿no? A lo largo de este mes, estas 4 semanas más o menos, que llevamos anunciando este evento de la celebración de la vida de Antonio, muchas de las personas que nos habéis escrito ese WhatsApp, correo, mensaje, para podernos decir que veníais y que participabais, ya habéis incorporado como muchas anécdotas, muchas cosas que hacen que Antonio todavía esté más vivo, ¿no? Que nos habéis contado cosas que ni siquiera sabíamos o conocíamos, ¿no? Pues mucha gente que habéis recordado los momentos de Afganistán, de los hospitales, del deporte, del colegio, de un montón de cosas, ¿no? Y muchos diciendo, ¿cómo no voy a estar ahí si yo he compartido con Antonio tantas cosas, ¿no? Y me gustaría poder estar ahí y honrar ese momento que he compartido con él. Así que muchísimas gracias porque ya en este momento podemos decir que ya estamos celebrando la vida, ya la llevamos celebrando unos cuantos días y es un lujo poder teneros aquí, a los que estáis aquí y a los que no estáis aquí, ¿no? Que no habéis podido venir, pero que ya os he dicho que estáis de corazón y en espíritu y que por lo tanto pues seguimos celebrando todos juntos, ¿no? Yo estoy convencido que, además, que si Antonio tuviera la oportunidad de estar aquí físicamente, porque hoy sí que está aquí entre nosotros, pero si tuviera la oportunidad de estar físicamente, seguramente nos diría, oye, vámonos a un bar, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un vino y vamos a disfrutar de este momento, ¿no? Porque lo que no quería Antonio seguramente es que lo celebrásemos pues tristes, ¿no? Tristes, apesadumbrados, recordando la pena, el dolor, sino que él más bien, ya lo sabéis, era una persona pues de mucha alegría y de mucho querer celebrar, ¿no? Era un bon vivant, ¿no? Y una de las cosas que le cuento a la gente ahora es que Antonio ha tenido la dicha de que además bromeamos en mi familia porque decimos que ahora lo hace mi sobrino Santi, que todo lo que le entraba por una mano lo daba de una manera o lo disfrutaba con la otra, ¿no? De tal manera que siempre le ha quemado el dinero porque siempre ha disfrutado de todo lo que tenía, ¿no? Y hasta el último momento pues ha estado en ese juego, ¿no? De lo que entra por lo que sale, ¿no? Entonces, bueno, pues hagamos esto, ¿no? Y hagamos... Es verdad que todos tenemos ese dolor y esa pena en el corazón, ¿eh? Sería ridículo obviarlo y no manifestarlo. Pero sí que es verdad que podemos elegir, ¿no? Podemos elegir de qué vamos llenando nuestro corazón. Y la idea de hoy es llenarlo de celebración, de alegría y de vida, ¿no? A pesar de que en algunos momentos se nos pueda quebrar la voz o se nos pueda soltar alguna lagrimita, ¿no? Que sea una lagrimita pues de alegría y de reconocimiento a esa vida compartida. Hablar de Antonio no es fácil, ¿no? No es fácil porque era un tipo que tú lo veías y decías, pues es un tío normal y corriente, ¿no? Sin embargo, Antonio siempre ha sido la grandeza de lo pequeño, ¿no?
Yo destacaría de él 3 características, ¿no? Que igual también en mi vivencia con él durante estos 54 años o también escuchándose en estos últimos días me refuerza todavía más en eso, ¿no? Por un lado, Antonio era una persona muy sencilla, muy sencilla. Antonio no ha hecho nunca grandes alardes de lo que podía haber hecho, de los logros que en su vida ha tenido y sin embargo no los ha contado a nadie o se los ha guardado para él o te los ha contado en mitad de una cerveza o de pasear con él, ¿no? Y algo que para los demás podría ser, oye, tío, de esto tienes que sacar pecho y tienes que presumir, pues él siempre era en sottovoce, ¿no? Siempre algo como muy cotidiano, como muy eso. Una persona muy sencilla, ¿no? Una persona muy honesta. Antonio siempre, yo creo que era muy difícil pillarle en un renuncio porque casi siempre, o por no decir siempre, lo que te decía es lo que pensaba, para lo bueno y para lo malo. Es decir, era honesto consigo mismo y honesto con los demás para decirles que si lo que hacías le gustaba, te lo decía, y si no le gustaba, también te lo decía, a pesar de todo lo que pudiera venir detrás, ¿no? Eso en una vida como la suya, que él siempre ha dicho que su vida ha sido una vida fácil, a mí me pareció una vida pues hasta cierto punto complicada, ¿no? Tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, familiar, ¿no? Siempre ha dicho y ha hecho lo que consideraba que tenía que hacer, a pesar de que eso le pudiera traer problemas, ¿no? Y esa honestidad viene unida también a una tercera característica que es su congruencia, ¿no? Antonio ha caminado siempre en el camino que él se marcó y en ese camino lo ha perpetuado a pesar de todas las dificultades, ¿no? Seguramente esté inspirado por mis padres, por mi padre Pepe y mi madre Romy, en la vida tienes que tener un camino y ese camino lo tienes que andar, ¿no? Y Antonio no se ha desviado nunca, también para lo bueno y para lo malo, de ese camino que se trazó y ha sido muy congruente con su vida y ha sido muy congruente con las personas que estábamos a su alrededor, haciendo lo que tenía que hacer, a pesar de que en algunos momentos le pudiera doler. Este es Antonio, no os descubro nada, ¿no? Tampoco quiero hacer una geografía de él, de que era un santo, aunque para mí poco menos que lo era, ¿no? Por esa vida que ha tenido. Pero también sabemos que Antonio ha sido una persona muy disfrutona, ha sido una persona, sobre todo, yo me acuerdo en su época de adolescencia y de juventud, que era, vamos, era crápula total, le gustaba salir, se lo pasaba fenomenal. Bueno, tenemos 1000 anécdotas porque además Antonio era súper divertido y te podías reír con él un montón, que puedes mirar también su vida y tiene pues ese lado también más canalla, ¿no? Pero sin duda, Antonio, que en esa normalidad y en esa cotidianidad, como ocurre en lo cotidiano, ¿no? Tiene esa mixtura, ¿no? Pero sin duda esas 3 características, ¿no? Sencillez, congruencia y honestidad, yo creo que es algo en lo que seguramente todas las personas que estamos aquí coincidiríamos. Y nos juntamos aquí, nos juntamos para celebrar precisamente esto, la suerte que hemos tenido de compartir la vida de Antonio, ¿no? A lo largo de estos sus 54 años, ¿no? Y qué suerte hemos tenido, ¿no? Y seguramente esa suerte está compartida también con el resto de las personas que estamos aquí, pero qué suerte hemos tenido de compartir la vida con un ser como Antonio, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tenemos que agradecer, ¿no? Y el librito que he escrito, pues va un poquito por ahí, ¿no? Os cuento algo del librito sin que quiera que sea el protagonista, porque en el fondo no es más que una excusa para juntarnos, ¿no? Yo sé que hubieseis venido todos y todas si no hubiésemos puesto un librito para poder contar la vida de Antonio, pero bueno, ha surgido así y creo que es bonito que sea así, ¿no? El librito surge porque yo había escrito, a Antonio le gustaba mucho como yo escribía, era, pues yo creo que era mi fan número 1, ¿no? De hecho, algunas de las personas que estáis aquí sabéis que os ha distribuido los artículos que publicaba en Heraldo de Aragón, yo os los compartía para que lo vierais y toda la historia. Y bueno, pues yo escribí el texto de que se leyó en su funeral en Zaragoza y en Madrid. Es un texto que escribo pues, en mitad del dolor y el desgarro del día de su fallecimiento, que no pude titularlo más que para Antonio y que era un poco contar y devolverle la vida, esa vida compartida que habíamos tenido en los últimos años, ¿no? Luego vuelvo a escribir, 2 o 3 semanas después, escribo un artículo para el Heraldo de Aragón que se llama La palabra exacta, que es un artículo que lo que hace es contar que el castellano, a diferencia de otras palabras como viudo, viuda o huérfano o huérfana, no tiene una palabra que refleje el dolor que se produce en un hermano o una hermana cuando un hermano fallece, ¿no? O cuando un hijo o una hija fallece, el dolor de los padres, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre cómo siglos de historia y de lengua, ¿no?
no han alcanzado a crear una palabra que refleje semejante dolor, ¿no? Pero cuando yo había escrito este artículo y el anterior, el texto del funeral, yo sabía que tenía que escribir algo más, ¿no? Yo sabía que había algo más que tenía ahí dentro y que quería contar, ¿no? Fijaros, yo viví durante un tiempo en la comunidad de TSE, una comunidad ecuménica en la Borgoña francesa, y recuerdo que con 18 años, una de las primeras veces que fui, me fui una semana en silencio, ¿no? Y el hermano que me acompañaba en esta semana de silencio me dijo, vamos a utilizar la palabra reconocer como la palabra a lo largo de toda la semana, porque reconocer es volver a conocer, es ver lo mismo pero con otra luz, ¿no? En este caso, pues la luz de Dios, la luz desde la oración, ¿no? Y yo sabía que tenía que reconocer la vida de Antonio, ¿no? Que tenía que volver a mirar lo que había pasado durante los 9 meses de la enfermedad, y que eso implicaba volver a ver la vida de Antonio. Y eso, que es como si te pusieras en una película, ¿no? Y fueras el espectador de todo lo que has ido viviendo, te permite arrojar una luz diferente en ese espacio, ¿no? Y yo sabía que eso me faltaba, y por eso, aprovechando que profesionalmente podía tener 3 días de vacaciones, me fui al monasterio de Santa María de Huerta, que está ahí en Soria. Y en el monasterio de Santa María de Huerta me fui con la intención de volcar, no tenía ninguna intención de escribir un librito ni nada por el estilo. Sabía que tenía que escribir, pero no sabía el que iba a escribir. De hecho, de los 3 días que estuve, llegué la mañana y la mañana estuve paseando, y solamente empecé a escribir por la tarde. Lo curioso de todo esto es que empecé a escribir, a escribir, a escribir, a pasear y a escribir, a pasear y a escribir, y llegó el tercer día y, preparando los billetes del tren, me di cuenta que lo que había escrito estaba cerrado, era un círculo. Yo apenas me había ido dando cuenta, ni siquiera tenía una estructura en la cabeza de lo que escribir, pero poco a poco iba escribiendo y iba armando algo que finalmente, en el último minuto de la estancia en el monasterio, se cierra. Y por eso se cierra con esa firma de escrito en el monasterio de Santa María de Huerta, ¿no? Entonces se produce algo maravilloso, que es ese volcado desde el corazón, de ese reconocimiento en los 9 meses de la vida de Antonio, que sirven también para reconocer esa vida de Antonio, ¿no? Esa vida compartida, al menos desde mi lado, compartida con Antonio, ¿no? Y es así como surge el librito. Cuando yo termino de escribirlo, se lo mando a Andrés García Inda, de la editorial Sibirana, que es quien me había publicado también el otro libro. Se lo mando y le digo, mira Andrés, yo quiero, he hecho esto y pienso que puede ser un buen momento para hacer un pequeño librito con esto, porque tiene un formato de librito, y publicarlo para celebrar la vida de Antonio en su primer aniversario. Cuando Andrés lo lee me dice, está muy bien, me ha gustado muchísimo, pero además creo que le puede echar una mano a alguien después, ¿no? Que no conozca a Antonio. Y es la razón por la cual el librito, además de que lo tengáis vosotros y vosotras hoy aquí, también se pondrá un poco a la venta para que otras personas puedan disfrutarlo, si es que están pasando por procesos similares, ¿no? Y ahora, sobre el librito, ¿no? El título se llama En claroscuro. No es claroscuro, sino en claroscuro. ¿Por qué? Porque en claroscuro implica movimiento. Ese movimiento viene derivado de que cuando a Antonio le diagnostican la enfermedad, enseguida se hace como una nube encima de nuestras cabezas que tapa toda la luz. Nos quedamos en oscuridad, en una oscuridad que, en contraste con la vida luminosa que teníamos el día anterior a que nos comunicara la enfermedad, se nubla todo y se hace oscuro, oscuro completamente, ¿no? Y de repente es como si todo fuera negro y todo cayese en oscuro, ¿no? Sin embargo, desde el primer momento, desde el primerísimo momento, empezamos a tener haces de luz que van resquebrajando esa oscuridad y van haciendo que lo que era oscuro se convierta en claroscuro. Y ese movimiento continúa hasta el día de hoy. Os reconozco que no hay una claridad total, que no hemos vuelto a la luz luminosa del principio, ¿no? Pero sí que cada vez más hay más luz, y tiene que haber más luz. Y por eso es en claroscuro, porque es un estado en este momento, pero no es el estado eterno. El estado eterno es el de la luz luminosa, que poco a poco nos va acompañando, y poco a poco vamos descubriendo también esa presencia luminosa de Antonio en estos momentos en los que ya no está físicamente. Por eso en claroscuro implica ese movimiento, ¿no? En claroscuro. Y la portada es una portada hecha al cielo de los paseos de Santa María de Huerta, en la que por las mañanas iba a pasear y en un momento determinado, sintiéndome acompañado de Antonio, hago una foto al cielo, ¿no? Y en ese cielo es casi imperceptible, pero se ve en la fotografía, ¿no? Hay una bandada de pájaros, ¿no? Una bandada de pájaros en forma de triángulo
bueno, pues que yo por lo menos lo interpreto como, fíjate, algo que es casi tan imperceptible, pero que manda ese mensaje de continuar avanzando, hay que seguir avanzando. Incluso tiene esa forma del play, ¿no? De darle al play. El play que es de divertirse, que es el play de adelante, el play de en marcha, ¿no? De vamos a hacer un cielo que sea luminoso, ¿no? Y esa fotografía tiene pues un matiz entre lo claro oscuro, ¿no? Y bueno, pues me pareció como muy representativa de lo que significaba el libro. Al interior, en la dedicatoria, este libro es el segundo libro que publico. El primero se llamaba Vivir lo inesperado, que recogía los 10 años, los artículos publicados durante 10 años en el Periódico de Aragón y el Heraldo de Aragón. Cuando lo hice, Andrés García Inda, en la presentación, me dijo: Carlos, este es el primero, pero no será el último. Y yo dije, vamos, ni de coña, este es el último libro que voy a escribir porque me ha costado un horror repasar todos los artículos, tal, no sé qué. Y yo dije, bueno, ya está, ya he hecho uno y ya está, ¿no? Y como era uno, dije, bueno, pues ¿a quién se lo dedico? Pues se lo dedico a mis padres, ¿no? A mi padre Pepe y a mi madre Romy, que sin duda, yo creo que para mí, para mis 4 hermanos, han sido sin duda la mayor referencia posible que hemos tenido y que ha guiado nuestras vidas, ¿no? Además, ese libro tuve la enorme suerte de que mi hermana Romy aceptó el ofrecimiento de hacer las ilustraciones. Entonces ella hizo las ilustraciones con parte de sus cuadros, otros los hizo con intención propia para el libro, con una portada maravillosa. De hecho, todo el mundo que habla de Vivir lo inesperado habla de esa portada como, wow, qué portada más bonita, ¿no? Y como con muy poco es capaz de reflejar muchísimo. Y bueno, y este cuadro que veis aquí atrás también es un cuadro suyo. Bueno, y así de esa manera tenía un libro dedicado a mis padres en el que mi hermana Romy era protagonista, ¿no? Nadie me diría que el siguiente libro que no quería hacer, pero que finalmente he hecho, el siguiente librito, es un libro dedicado a mi hermano Antonio con ocasión del fallecimiento de Antonio, ¿no? Así que el libro está primero y principalmente dedicado a él, ¿no? A él como la luz, ¿no? Una luz compartida durante 54 años, una luz que sigo compartiendo con él, ¿no? Y que sin duda ha sido pues esa luz que ha iluminado una parte importante de mi vida. Y luego está dedicado a 2 personas más, ¿no? A Santi y a Gustavo. A Santi, no solamente porque es el último hermano en discordia con el que falta por que aparezcan en mis libros, ¿no? De la familia, ¿no? Sino porque con Santi he tenido la oportunidad de compartir la vivencia de la enfermedad de Antonio desde una dimensión creyente, ¿no? Es verdad que he compartido esto con más personas, ¿no? Lo he compartido con mi madre, con mi hermana, lo he compartido con Eva, ¿no? Muchísimo con Eva. Pero con mi hermano he tenido la oportunidad de compartir esa dimensión trascendente, ¿no? Y a lo largo de estos 9 meses, Santiago veía cosas con una luz que a mí me ha ayudado a que esa oscuridad se abra, ¿no? Se abra a mitad de esa oscuridad y arroje esa luz. Así que no solamente porque es mi hermano y porque es el último que faltaba y al que quiero con locura, ¿no? Sino también porque he tenido la oportunidad, y por eso es la luz compartida, de compartirlo desde la dimensión creyente, ¿no? Y a Gustavo porque, bueno, todos lo sabéis, Antonio vivía en Madrid, hemos hecho a medio caballo, yo ya estaba a medio caballo entre Madrid y Zaragoza, pero la enfermedad ha transitado fundamentalmente en Madrid, ¿no? Tener ese apoyo permanente en lo pequeño y en lo grande de una persona que te quiere y que está a tu lado, pase lo que pase, pues es maravilloso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de poder volcar todo lo que estaba pasando en mi día a día con Gustavo y creo que es otra luz compartida de una manera diferente, pero es esa otra luz compartida, ¿no? Gustavo además generó con Antonio y con Eva una relación propia, una relación que trasciende de mi relación o de los 4, ¿no? Y es una relación propia que tuvo con Antonio, y él, de hecho, y que tiene a día de hoy una relación propia con Eva. Y de hecho, cuando Antonio fallece, Gustavo, en mitad de una conversación, me expresa algo que a mí me parece muy luminoso, ¿no? Que es: no se ha muerto tu hermano, se ha muerto mi amigo, ¿no? Y bueno, pues eso pone de manifiesto la grandeza de los dos, ¿no? De Gustavo y de Antonio, de haber sido capaces de crear una relación al margen o de mi protagonismo o de mi presencia en mitad de ellos, ¿no? Así que para ellos dos, esta también es la luz compartida, ¿no? Insisto, he compartido, y lo veréis en el libro, que Antonio canceló la noticia de su enfermedad,
nos prohibió que contáramos que tenía esa enfermedad, porque en esa humildad que él tenía no quería estar en boca de nadie y no quería que nadie se preocupase por él, hasta que finalmente fue inevitable tener que hacerlo, y ya en los 2 últimos meses pues fue contando la historia y nos fuisteis acompañando más personas, ¿no? Pero tengo que agradecer a muchísima gente la labor que han hecho con Antonio, que han hecho con nosotros, a Gemma aquí, que a un montón de gente, a Carmen, a un montón de gente, pero quizás representar esa dedicatoria en Santi y en Gustavo como la luz compartida, ¿no? Y al interior del libro, no sé por qué, porque no sé por qué, pero el número 3 aparece de manera permanente, ¿no? Y es curioso porque el número favorito de Antonio no era el 3, era el 4. Entonces no sé por qué aparece el 3, pero son 3 días de silencio en el monasterio, quedamos 3 hermanos, es algo que hago explícito en el libro. El libro se divide en 3 partes, ¿no? En 3 capítulos, que es en la enfermedad, en la muerte y en todo lo demás, ¿no? Y dentro de cada capítulo hay 3 partes, ¿no? Que siempre son al interior, ¿no? Que refleja un poco los hechos, lo que ocurría. En lo humano, que era lo que refleja los hechos, al interior, que es lo que a mí me pasa, que es como yo vivo esto en relación con Antonio, en relación con mi familia, ¿no? Y en conversación con Dios, en relación con Dios, que es lo que pasa en el ámbito de nuestra fe, de nuestra vida espiritual, en el desempeño de la enfermedad de Antonio, ¿no? 3 partes, ¿no? Permanentemente el número 3 aparece, y insisto, no sé por qué, pero esa es un poco la estructura, ¿no? Y lo que cuenta, básicamente ya lo veis, es los 9 meses de enfermedad, la muerte y todo lo que ha ocurrido después de la muerte de Antonio. Y siempre buscando ese claroscuro, ¿no? Esos haces de luz que van a hacer que toda esta oscuridad que hemos vivido, pues poco a poco se convierta en luz, ¿no? Y que poco a poco, en ese tránsito, podamos encontrar una luz definitiva que seguro que Antonio nos irradia y nos acompaña para que eso sea así. Y termino ya, porque solamente me queda hablar de una cosa que es pues esa autoría, ¿no? Algunas de las personas que veníais me habéis dicho, oye, voy y me lo dedicas, ¿vale? Bueno, pues a diferencia de Vivir lo inesperado, en la que, bueno, me lo ocurrió bastante, porque en todos los marcapáginas escribía un poco la dedicatoria para cada una de las personas que recogíais el libro, ¿no? En este libro, en claroscuro, no voy a firmar ninguna dedicatoria, y os explico por qué. Porque yo estoy convencido que este libro no lo he escrito yo solo, ¿no? Sino que lo he escrito en conversación con Antonio. El tiempo que estuve en el monasterio, la verdad es que se me pasa casi fugazmente, ¿no? Cuando, pues, lo que os digo, ¿no? Cuando me quiero dar cuenta que tengo que coger el tren, el libro está terminado, está cerrado, y siento esa compañía, ¿no? Esa conversación con Antonio, lo que cuento y lo que no cuento, ¿no? Así que yo creo que este libro está escrito a 2 manos. Está escrito con mi mano derecha y está escrito también con la mano izquierda de Antonio, ¿no? Que inspira y que va poniendo palabras a esas emociones o a ese corazón, ¿no? Y si me lo permitís, me atrevería a decir que hay una tercera mano, ¿no? Que es la tercera mano de Dios, que en mitad de ese monasterio, en los tiempos de oración, se hace presente e inspira también, ¿no? De esa luz que poco a poco va apareciendo en el libro y que vamos mostrando, ¿no? Y que voy también percibiendo como un Dios todo cariñoso, que no es un Dios trilero, que no es un Dios que juega con la enfermedad, ahora te la pongo, ahora te la quito, sino que es un Dios que no está enfrente, sino que es un Dios que está al lado, ¿no? Y es un Dios en el que te cuesta mucho mirarlo, porque lo buscas siempre enfrente, lo buscas siempre para pedirle, ¿no? Y sin embargo está al lado, está en el lado sufriente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese descubrimiento también creo que hace que su mano, la mano de Dios, también está en este libro, ¿no? Y con eso cerraríamos el 3, claro. Y hasta aquí. Esto es un poco lo que queríamos compartir, ¿no? El libro, como os cuento, es una excusa para que nos podamos juntar. Es una conversación, es algo, en la contraportada está puesto, ¿no? Que es, para aquellas personas que no hayan conocido a Antonio, la intención es poder pasear con este libro y es un librito, para poder conversar con lo que está pasando en mitad de una enfermedad que sabes que va a terminar más pronto que tarde en muerte, ¿no? Y por eso, porque el libro es conversación, me gustaría que ahora también pudiéramos iniciar una conversación, ¿no? Os lo voy a proponer. A mí me queda por deciros solamente una pequeña cosa, que os lo contaré luego en otro vídeo, muchísimo más corto, no os preocupéis, muchísimo más corto. Pero sí que me gustaría que en este momento, si lo deseáis, y si queréis, y si podéis, pues tengamos como 5 o 10 minutos en los que
espontáneamente cada uno de vosotros y de vosotras pueda contar alguna cosa sobre Antonio, de lo que le emerge del corazón, ¿no? De recordar algunas cosas, anécdotas, historias que hayáis podido compartir juntos, para que de esa manera también las personas que estamos aquí podamos pues, tener más vida compartida de Antonio. Si ocurre, estará fenomenal. Yo ahora, desvirtualizado, intentaré facilitaros un poco el tema. Y si no ocurre, pues no ocurre y ya está, ¿no? Pero me parecía bonito que el protagonismo de hoy no lo tuviéramos nosotros, no lo tuviera el libro, sino que lo tuviéramos todas las personas que estamos aquí, que al fin y al cabo somos las personas que hemos compartido la vida con Antonio. Así que a ver si somos capaces de en 5 o 10 minutos poder contar cosas, vida compartida con Antonio, y que eso nos expite el alma y nos alegre y nos ponga todavía más felices por tener una vida más compartida. Vamos a darle.